Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Les saludo con todo afecto su amigo servidor Rafael Torano, médico internista, médico endocrinólogo de Mérida, Yucatán, nativo de acá. Un saludo a nuestros amigos y hermanos de todo lo que es América, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Muy buenas tardes y muy buenas noches a nuestros amigos y hermanos de Europa. Saludos a Portugal, a España, a Italia, al Reino Unido y a Irlanda. Un gusto conversar un rato con ustedes. Conversar un rato con ustedes de este importantísimo tema. Estamos comunicándonos y contactándonos desde 3 plataformas, desde el Zoom, desde el Facebook Live y YouTube. La intención es abrir mentes, abrir conciencia de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, y en este caso un tema o un grupo de temas de gran importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a agrupar lo que son enfermedades propias o más comunes en el hombre, algunas propias del hombre y algunos más comunes en el hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque en general, en todos nuestros países, consulta un 60-70% más la mujer que el varón. O sea, tenemos un 70% de mujeres y 30% de varones. Y pues no hablaría yo de machismo como tal, sino cultura de que el varón no puede o no debe enfermarse. Y eso lo aclaro en el sentido de que hay que romper esos paradigmas, esos estereotipos que nos inculcaron de no consultar si no me siento mal. ¿Por qué? El tema de hoy precisamente se llama enfermedades del hombre, propias del hombre algunas y más comunes en el hombre o tal vez más severas en el hombre. Esta semana estamos hablando de lo que es la conferencia, la plática. Sé que se están conectando desde Estados Unidos, acabo de recibir mensajes de Austin, Texas, también de Ecuador. Sé que nos están viendo en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y para todos, obviamente, nuestro México lindo y querido. Pero la intención es hablar con un término que ustedes bien nos entiendan. Ya en las siguientes semanas hablaré de cómo apoyarnos desde otro punto de vista para una calidad de vida. Pero lo primero es, ¿qué es enfermarse? ¿Qué es? ¿Es normal que nos enfermemos? ¿Todo el tiempo debemos estar sanos o solamente cuando nos enfermemos debemos consultar o atendernos? La Organización Mundial de la Salud dice que es realmente común estar siempre en un desequilibrio, como una balanza, que a veces hay un descontrol o alteración que nos provoca la enfermedad y cuando se estabiliza estamos en salud, nos mantenemos en salud, luego un desequilibrio provoca enfermedad y así estamos. ¿Qué quiere decir? Que es tan común estar enfermo, no es que sea normal, es tan común estar enfermo, es tan común presentar alguna patología por muchos factores y eso es a lo que quiero llegar, que nos tenemos que cuidar precisamente eso y utilizar un concepto muy importante, lo que es la prevención. ¿Por qué? Porque si han visto mis presentaciones en otras ocasiones, he dicho que muchas enfermedades son estrictamente asintomáticas y cuando dan síntomas es porque ya están muy avanzadas. Entonces, siempre mi propuesta va a ser atenderse, romper paradigmas, así como vamos al dentista, así como nos ponen nuestras vacunas, así como nos llevan al pediatra cuando somos muy pequeños, así como muchísimas mujeres, y las felicito, acuden al ginecólogo desde etapas muy tempranas a revisiones, así el varón debe hacerlo. ¿Por qué? Porque como menciono, muchas enfermedades que son comunes que se presenten, porque es un deterioro normal en nuestra estructura, nuestro equilibrio, un desbalance,
puede ocurrir en cualquier momento de la vida y a veces cuando se atiende a tiempo el desequilibrio se puede corregir y no esperar a que el desequilibrio sea mayor y ya no se puede hacer absolutamente nada. Siguiendo ese tenor, mencionaré algunas enfermedades que tienen que ver con el varón, ya sea propias de él o que sean comunes. Y voy a utilizar el concepto de la hormona testosterona. Hablar de testosterona, como mencionaré más adelante, voy a abarcar muchos términos que van a incluir un desequilibrio, si está normal o está en sobredosificación, que puede estar relacionada con muchas enfermedades, de cuales tocaré ligeramente o escuetamente las enfermedades cardíacas, sobre todo consecuente a la hipertensión y a la diabetes, el alcoholismo y las enfermedades hepáticas. Aclararé que no toda enfermedad hepática es por alcoholismo. Aclararé lo que es la prostatitis y el cáncer de próstata. Ese es exclusivamente el varón porque solamente los varones tenemos próstata. Y en forma somera lo que es la orquitis, que es la inflamación del testículo, que puede deberse a muchas causas. Y una enfermedad que tocaré también en forma muy importante, que es la depresión en los hombres. Se habla muchísimo de la depresión de las mujeres, depresión posparto, depresión de adolescentes, depresión en la menopausia, pero hay muchísimos trastornos del sistema nervioso en los varones que precisamente por los estereotipos y los paradigmas no se consultan o se consideran normales y mucha gente dice, así como vino, así se va. Y no, la depresión puede avanzar y puede llegar al suicidio o una alteración mayor del sistema nervioso que va, obviamente, las enfermedades del sistema nervioso involucran a toda la familia, evidentemente, ¿no? A la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los familiares, a la gente que convive y también va a involucrar todo tu círculo social. Por eso se considera la depresión una enfermedad del sistema nervioso, pero de características sociales. Bueno, saludo a la señorita Flor que está saludando al líder Mike. El líder Mike no se encuentra con nosotros, nada más se encuentra o tenemos el honor de que esté en nuestros conversatorios. Hoy es presentación, señorita Flor. Bendiciones. Espero le guste el tema. Bueno, entonces hablaremos del hormona testosterona. La hormona testosterona es, digamos, la más importante de las hormonas masculinas. ¿Por qué? Se produce exclusivamente en los testículos, en una parte de los testículos, y es no solamente la que regula la producción de espermatozoides y del líquido seminal por la próstata, sino que también regula apetito sexual, la libido que le llamamos, pero también las características secundarias del varón, es decir, la distribución del pelo, la voz, el desarrollo de una estructura cartilaginosa en la laringe, que se le llama comúnmente bocado o manzana de Adán. Tenemos también las características de la distribución de la grasa y la presencia de calcio en los huesos y el desarrollo de los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente la testosterona juega un papel primordial en todo lo que es el desarrollo masculino y sus caracteres secundarios. Hay otras hormonas como la hidrotestosterona, como la FSH y la LH, que son hormonas de la hipófisis. La FSH y la LH son hormonas de la hipófisis, pero en general la importante y la que se detecta en sangre es la testosterona, producido exclusivamente en el testículo. Es decir, que la próstata, las vesículas seminales, los cordones espermáticos
no producen testosterona. Una glándula que se encuentra arriba del riñón, que es la suprarrenal, esa sí produce una pequeña cantidad de testosterona. Así, y como la glándula se encuentra también en las mujeres, la mujer también produce una pequeña cantidad de testosterona. Pero en el varón, el alto porcentaje, digamos el 98% de la testosterona es producida en los testículos. O sea, cuando un hombre por alguna situación tiene que ser sometido a castración, es decir, el retiro de los testículos, por ejemplo, en cáncer de próstata, ya no tienen producción de testosterona. Y es importante, como mencioné, para el apetito sexual, para la conducta masculina, para los caracteres sexuales secundarios masculinos, la barba, el bigote, la voz, la distribución de la grasa, la distribución del músculo y las estructuras de los huesos, ¿correcto? Y déjenme decirles que a partir de los 30 años aproximadamente 2% de testosterona disminuye por año. Imagínense cuando una persona tiene 40 o 50 o 60 años. No solamente el apetito sexual disminuye o la potencia sexual, más que nada el apetito. La erección no tiene que ver nada con la testosterona. Es un problema psicológico. La que sí tiene que ver es con el apetito sexual. La persona que le disminuye la testosterona, le disminuye la libido, aunque puede no tener problemas con la erección, a menos que esté en fase depresiva o esté tomando algún medicamento. Entonces, ahí sí va a haber disminución en la función sexual. Pero lo que yo quería decirles es que esta hormona juega un papel importantísimo, no solamente para la conducta masculina, sino para la estructura masculina, la protección cardíaca, la protección renal, la protección a los músculos, el desarrollo muscular, a huesos, a articulaciones. Y como estamos diciendo, con una disminución de la testosterona 2% cada año, entonces es evidente que va a haber una disminución que no se puede evitar, inevitable realmente, de la testosterona y por lo tanto de los caracteres masculinos. Es entonces que en este punto importante, al disminuir la testosterona, muchas de las enfermedades van a hacerse más evidentes. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas, sobre todo secundarias a hipertensión y a diabetes, son altísimas. Y mientras más edad tenga el varón, más riesgo de enfermedades cardíacas y más riesgo de complicaciones. En el caso de los problemas cardíacos, pues evidentemente, ¿cuáles serían? Pues los soplos, las arritmias, el infarto, el crecimiento del músculo cardíaco, el taponamiento de las arterias, etcétera. ¿Y con qué se asocia? Con hipertensión, con diabetes y sobre todo combinado a ellos, y además si le agregas, es decir, obesidad, o si fumas, y si además hay elevación de colesterol y de triglicéridos, y por último yo le agrego a esto vida sedentaria, pues son varios factores que con el transcurso de la vida, pues vas disminuyendo tu actividad física, te vas volviendo más con tendencia a obesidad. Hay quien tiene el hábito del fumar, hay quien busca más el alcohol y además ya te declararon diabético y además ya te declararon hipertenso y además ya tienes problemas de colesterol, tu riesgo de un problema cardíaco va en aumento. Y si además la hormona protectora, que es la testosterona, ya empezó a bajar, es como que quedas al descubierto y desprotegido y por eso tienes que enfermarte más. Claro, es obvio que mientras más joven se te presente una enfermedad, hay mayor riesgo, porque hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas que se pueden presentar ya por ser órgano cansado del corazón y es por deterioro de la función del corazón, pero hay problemas valvulares, o sea, de las válvulas cardíacas o una persona que es hipertensa de toda la vida, pues evidentemente, imagínense que se te presente hipertensión a los 30 a que se te presente a los 65 años.
O sea, son órganos que tenemos que cuidarlos. Por eso es la indicación de que no solamente sería no tengo nada o no me duele nada, tomando en cuenta que la enfermedad cardíaca, a veces si no fuiste al cardiólogo, no van a detectarla a tiempo. Lo dicen, le dio un infarto y se le veía tan bien. Sí, se le veía tan bien porque nunca fue al médico, nunca tuvo un síntoma, tuvo un momento de opresión en el pecho y nunca se le ocurrió ir al médico. Pensó que era un problema de falta de respiración o una tensión emocional o un problema de estómago. Eso es, saludos, Gerardo, bendiciones. Saludos, señor Roger, bendiciones. Mérida, wow. Vancouver, en Canadá. Muy buenas tardes, Manuelita. Mil bendiciones. Gracias. Compartan. Es mi humilde sugerencia. Compartan. Bueno, entonces imagínense esto que le voy diciendo. O sea, cada vez es de mayor riesgo y si no tenemos esa cultura de checarnos, pues dicen, bueno, se le veía también y se infartó, pero nunca se le ocurrió ir al médico porque pues no sentía nada. Estaba muy bien. O otra cosa que la gente dice muy comúnmente, no vaya yo a encapricharme, mejor no voy, porque así, si me voy a morir, está bien. Y acuérdense, los latinos así somos, dejamos todo a lo último o hasta que ya no podemos más. Y digo los latinos en general, pero puede ser muchas partes del mundo. La apatía por atender un tesoro valioso. Yo creo que el mayor tesoro es el tiempo. Y junto con el tiempo, igual de importante es mantener la salud. Porque mucha gente dice, pues de algo me tengo que morir, sí, pero no lo busques. No lo busques. O sea, trata de vivir en calidad, no en cantidad. ¿De qué sirve vivir 80 años si vas a estar postrado? O algo que pudiste detectar y no lo atendiste. Entonces, aunado al problema cardíaco, pues está la hipertensión. Amigos, ¿cuántas veces se toma la presión a la semana? Y no es estar pegado al aparato el baumanómetro, a estarse checando la presión, no es por allá, no es cuestión de, y salió alta y tengo algo, tengo una palpitación, mi presión, no, pero checarse y conocer habitualmente cuándo es la presión. Una presión ligera sería 135 a 140 o sería 13 o 14 en Sudamérica cuando utilizan los dígitos o las decenas, nosotros utilizamos las centenas, o sea, si nosotros decimos 140-90, en Perú dicen 14-9, o sea, le quitan el cero. Pero a tener, por ejemplo, 180-120, esas ya son consideradas graves. Y déjenme decirles que es el asesino más silencioso de los 4 jinetes del apocalipsis, que le llamamos en medicina: diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos, y obesidad. Hay quien suma 2 o 3, hay quien suma las 4, y aún así no acuden al médico. La hipertensión, es el más silencioso de todos, que es tan fácil, un aparato tan sencillo, hay de baterías, hay eléctricos, hay también de muñeca, a mí me gustan los de brazalete, ¿sí? Porque me interesa y se los comparto la intención que vigilemos nuestra salud como el tesoro más valioso. Es tan fácil al momento apuntar cuánto tengo y a otra ocasión en 15 días me la vuelvo a tomar y apunto cuánto tiempo, cuánto tengo para que yo sepa cuánto es lo que manejo en promedio. Cuando me tomé un café, cuánto manejo, cuando dormí mal, cuánto manejo y así, porque los síntomas a veces llegan a ser demasiado tardíos. Ese famoso dolor de cabeza, tal vez a nivel frontal o a nivel occipital, muy cerca de la nuca, o el mareo, o el dormir mal, o el sangrado de la nariz, o problemas con la visión o confusión, la persona se siente aturdida, dice, no sé qué me pasa, es muy probablemente la presión, pero esto ocurre cuando ya sube demasiado. Nuestro cuerpo es demasiado complaciente. ¿Qué quiere decir? Que si la presión va subiendo poco a poco, no te das cuenta. Es mejor anotarla y cuando esté elevada, aún sin síntomas, no porque nos vayamos a sugestionar, aún sin síntomas, hay que acudir al médico porque aún sin síntomas la presión puede complicarse. Mucha gente dice, veo que les gusta el tema, gracias, esa es la intención de causar polémica, de que ustedes estén
a gusto con mis presentaciones y que yo les transmita esa emoción que tengo de apoyar y ayudarles. Compartan, queda guardado. Veo que mucha gente le está gustando y esa es la intención. Entonces le digo, acuda al médico porque mucha gente dice, como menciono, cuando me altero me sube la presión. Sí, puede ser que el tratamiento cambie, pero si te va a dar un infarto o una embolia, no va a preguntar el cerebro, subió la presión porque se emocionó, o subió la presión porque tiene las arterias obstruidas, o subió la presión porque come mucha sal, o porque es diabético, porque es hipertenso. Tal vez el tratamiento va a cambiar, pero la presión hay que controlarla. Mucha gente dice, es mi normal estar un poquito elevada. Hay que tratar de bajarla porque la hipertensión es sistémica. Sistémica. ¿Qué quiere decir? Que cuando la presión sube, sube en todo el cuerpo y todo el cuerpo sufre cuando la presión está alta. Ojos, cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones, intestinos, músculos, los huesos, el estómago, todos, absolutamente todos los órganos sufren cuando la presión está alta. Y en el varón, imagínense cuando hay un deterioro también de la testosterona, como la presión también puede subir. Próstata. ¿Qué me cuentan de la próstata? Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque esta es la primera que quiero mencionar. La próstata es una glándula exclusiva del varón que se encuentra debajo de la vejiga. Aquí voy a señalar esta parte curva que está aquí arriba, es la vejiga. Y esta estructura redondeada que ven aquí, atravesada por este conducto que se llama uretra, esto es la próstata. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y una parte intermedia que está atravesada por la uretra. No forma parte del aparato urinario porque no forma orina. Sin embargo, la próstata está atravesada por la uretra y por lo tanto muchos síntomas prostáticos son en vías urinarias, precisamente porque alteran el tránsito de la orina. Entonces puede haber ardor al orinar, puede haber dificultad para empezar la micción, levantarse en la noche varias veces a orinar, lo que se llama nicturia. También otra que se llama poliaquiuria, que es orinar a cada rato, pero muy poquito. Hay el tenesmo, que es la sensación de estar pujando para orinar. Un chorro débil, como que no tiene fuerza porque está obstruida. Y muchos síntomas son más que nada de la vejiga y del conducto de la orina. Lo estudia el urólogo, lo trata el urólogo porque es muchos síntomas urinarios y estaba, como mencionamos, ubicada debajo de la vejiga y adelante del recto. Por eso, en algunos casos, es necesario para un diagnóstico el tacto rectal, porque es a través del tacto en el recto que el médico puede tocar las características de la próstata. La próstata, por su ubicación cerca de las vías urinarias, es más, atravesada por las vías urinarias, es muy común que tenga infecciones, que pueden ser por virus, pero la mayoría de las veces es bacteriana. Alguna infección de la vejiga, alguna infección del pene, alguna infección de la uretra puede llegar a la próstata e inflamarla. La inflamación de la próstata se llama prostatitis. Prostatitis. Es extremadamente sintomática, es muy, muy, muy dolorosa. No puedes ni tocarte la parte del vientre bajo, la parte de la pelvis. Puede haber irradiación al testículo y doler el escroto, o sea, doler un testículo. Pero se puede tratar con antibióticos, es más, se trata con antibióticos. Entonces, no solamente consultar en cualquier lugar para que te den un antibiótico, sino consultar al médico para que te haga estudios y se hace un urocultivo para saber qué bacteria está alojada ahí y dar el tratamiento. La prostatitis, aunque es muy, muy, muy sintomática, es extremadamente molesta, no es peligrosa, a menos que no se trate, porque con el antibiótico la próstata vuelve a su tamaño normal. Por eso se llama prostatitis.
es inflamación de la próstata. No es lo mismo que el crecimiento de la próstata o peor aún, que el cáncer de próstata. ¿Para qué sirve la próstata? La próstata exclusivamente es para producir líquido seminal, no espermatozoides. ¿Qué quiere decir? Que la próstata produce un 65% de líquido seminal. Es decir, del semen, el altísimo porcentaje, las 2/3 partes lo produce la próstata, pero eso no quiere decir en ningún momento que produzca espermatozoides. La próstata no produce espermatozoides, ¿correcto? Por eso es que la próstata, así como las mamas para la mujer, que depende de las hormonas del ovario, la próstata depende de la testosterona. Cuando hay alteraciones en la producción o la mala calidad de testosterona, hace que la próstata crezca. Y entonces, esto no es prostatitis, porque no fue una inflamación. No es lo mismo que se inflame y vuelva a su tamaño normal a que empiece a crecer. Y es muy común a partir de los 40 años que la próstata crezca. Y no es por la cantidad de actividad sexual o parejas que has tenido, ni mucho menos. Simple y llanamente es extremadamente común que la próstata crezca de tamaño. Eso se llama hiperplasia prostática benigna. Y hay que estarse haciendo chequeos rutinarios cada año mínimo si los niveles de antígeno están menos de 4 y el ultrasonido no reporta un tamaño de más de 35. Cuando el tamaño de la próstata en volumen es más de 35 o el antígeno está cercano a 2, 3, ya hay que ir cada año al urólogo. Sí o sí. Si te sale o en tus resultados que el tamaño está bien y el antígeno está bien, qué bueno. Pero si tienes 50 años y el tamaño de la próstata ha crecido o el antígeno está subiendo, es normal. ¿Qué significa? Que hay que vigilar nada más a la próstata. Y hay un dato importante. Como está en un lugar muy apartado, los síntomas se pueden confundir con un problema rectal, se pueden confundir con un problema de colon, con un problema de vejiga o involucrar a varios. Entonces los síntomas prostáticos pueden ser muy diversos o no tan marcados de esa característica. Por eso mencionamos que hay que ir al urólogo. Obviamente, ultrasonido o ecografía pélvica que incluya a vejiga y a próstata y PSA o APE. PSA, Prostatic Specific Antigen, o APE, antígeno prostático específico. Esa es la prueba que se hace en sangre, el antígeno y la ecografía, como le llaman en algunos países. En mi país, México, le llamamos ultrasonografía. Ok, pero volvamos al anterior. ¿Por qué es importante el diagnóstico del cáncer de próstata? Es importante, en primer lugar, porque es la causa más frecuente, es el tipo de cáncer más común del sexo masculino, obviamente. Quitando el cáncer de piel, que es muy evidente, pero es el cáncer más común. Imagínense, en Estados Unidos, 500,000 de personas fueron diagnosticadas con cáncer de próstata. Pero ¿a qué quiero decirles? Quiero decirles que es curable en su detección a tiempo y la sobrevida a 5 años es el 100%. Quiere decir que si se detecta a tiempo, se lo va siguiendo, se detecta un cáncer y se extirpa, es prácticamente la persona está curada. Que va a seguir con sus chequeos, por supuesto, pero imagínense el beneficio de una calidad de vida. Ojo, por el hecho que te retiren la próstata por cáncer,
no quiere decir que tu actividad sexual desaparece. Lo que les dije que funciona la próstata para producir semen. Entonces, ¿qué es lo único que no tendría la persona que fue operada de próstata? No tendría semen, pero sus características masculinas siguen. Porque si transitoriamente hubo trastorno de erección porque se tocaron nervios en la cirugía, se recupera. Y la incontinencia también se recupera a un 100%. Por lo tanto, la detección del cáncer de próstata, yo recomiendo ampliamente checarse, no esperar síntomas. Porque a diferencia de la prostatitis, en que te da muchos síntomas, pero se puede tratar muy fácilmente, el cáncer de próstata no da prácticamente síntomas que tú digas, este es síntoma de cáncer, a menos que ya haya invadido órganos, porque uno lo permitió, que haya llegado a hígado, que haya llegado a pulmones, que haya llegado a huesos, que haya invadido la vejiga. Si lo detectas a tiempo, es 100% curable. Por lo tanto, no tener temor de ir al médico. Y hay tantas maneras que tenemos de corroborar ese diagnóstico, biopsia, etcétera, que no tenemos por qué presentar temor de checarlo, porque se los menciono, es común el crecimiento prostático, es común la prostatitis y es la enfermedad maligna más frecuente en el varón después del cáncer de piel, pero de exclusiva de varón es el cáncer de próstata. Y les digo, detectada a tiempo, in situ, o sea, en el lugar, sin que haya roto esa cápsula protectora, digamos, que está en su lugar, 100% curable. Y les digo, los síntomas son muy escuetos, porque como está en un lugar, puede ser que no esté tan grande el tumor y de muchos síntomas, o puede ser que esté enorme y no dé ninguna molestia, y las molestias sean de los órganos que fueron invadidos, imagínense. O sea, que la persona tenga un síntoma en pulmón, empieza a tener tos y le haces una radiografía, parece que hay una metástasis de un cáncer de otro órgano y al final resultó que era de próstata. Por eso hay que tratarse a tiempo y revisarse. Por eso, además del tiempo, siento que algo valioso que no se puede recuperar es la salud. Es algo que tenemos que cuidar y una de las presentaciones lo que hago es incentivar a tratarnos porque de eso se trata, calidad de vida. Bueno, ya les menciono prostatitis, inflamación de la próstata, muy comúnmente es de tipo bacteriano. Hiperplasia prostática benigna, crecimiento normal de la próstata conforme pasa la edad. Y cáncer de próstata, que ya es malignización de células. Y el cáncer no entró por un virus, sino se malignizó por un sistema inmunológico que permitió esa malignización. Pero la vida o la no vida está en nuestras manos si nosotros detectamos todo a tiempo. Por eso los chequeos médicos deben ser rutinarios, como ir al dentista, como ir, no sé, hacerse unos análisis de rutina. Muchas enfermedades no dan síntomas. Avanzamos con la orquitis. La orquitis, orqui es testículo en latín, en griego, perdón. Y la orquitis como tal es una sintomatología del testículo que puede abarcar muchas cosas. Primero puede ser un dolor testicular que no tenga ninguna que ver con el testículo en sí. Por ejemplo, el riñón, cuando tiene infección o cuando tiene una piedra, un lito, puede haber un dolor referido en el testículo. O sea, que te duela un testículo, generalmente es el derecho, más y examina y el testículo no tiene nada. Pero hay que tomar en cuenta ese comentario, ¿no? Que cuando hay un dolor en el testículo viene de otro lado, de riñón, o puede ser de la propia próstata, porque los nervios que vienen del testículo y vienen de la próstata entran en común en la espalda. Por lo tanto, puede confundir al cerebro y tener, se llama dolor referido. O sea, pareciera ser que el dolor viene del testículo, pero viene de otro órgano. Pero entonces, ¿no hay dolor en el testículo? Claro que hay dolor en el testículo. Eso es orquitis. Y puede ser por muchos factores. Una de ellas, enfermedades venéreas,
muy comunes, pero también puede ser por un problema de lo que se llama espermatocele, una inflamación de los conductos espermáticos, puede ser muchos problemas virales, puede ser traumática por un golpe, puede ser también por una torsión, es decir, se amarró un testículo y eso a fuerza es cirugía, porque un testículo que se queda sin sangre es un testículo que no, primero se muere, es decir, deja de funcionar porque al no recibir sangre queda negro y hay que operar porque es muy grave que puede haber, aparte el dolor es intensísimo. También puede ser por varices, por problemas del epidídimo, de los conductos masculinos, y eso consiste más en el urólogo. Por eso, un dolor en testículo, no hagamos deducciones de que, pues ya dijo el doctor que a lo mejor es mi próstata o es un riñón. No, hay que ir a checar y es tan sencillo hacerse un ultrasonido o una ecografía de los testículos y saber si tiene líquido, si está inflamado, si tiene una varice, si tiene un varicocele, si tiene un hidrocele, que se conoce con el nombre así, al líquido, que haya presencia de líquido en el área del escroto. Por lo tanto, no hacerlas de médico, sino por el contrario, buscar el apoyo de un especialista para que dé un diagnóstico. Como repito, es mucho más común que la mujer consulte por algún detalle en las mamas, un problema menstrual, porque hay una cultura de atención. Y nuestra invitación, ahora que estamos en el mes de junio, en el mes del varón, así como mayo es mes de la mujer, y octubre es mes de la osteoporosis, noviembre mes de la diabetes, aquí en junio, como en México, no sé si en otros países también celebramos el Día del Padre, pues se tomó el mes completo para que haya muchos programas de atención al varón y que él tome la libertad, no acarreado por su esposa, no acarreado por su madre, por iniciativa propia voy a hacer mi chequeo porque me interesa mi salud. Yo los convido a que hagan esto porque muchas cosas se pueden remediar y a veces cuando llegamos, si no nos atendemos o nos hacemos a los valientes, por no decir otra palabra, pueden avanzar y complicarse. Y aquí atrás de todo esto, muchas de las enfermedades como la hipertensión, como en la obesidad, como en los problemas de disfunción sexual, los problemas de la próstata, están muy relacionados con la testosterona, que les digo, irremediablemente disminuye la cantidad y producción de testosterona. ¿Sí? Y estoy hablando de apetito sexual, no estoy hablando de función sexual, más otras enfermedades. Esta diapositiva que sigue, pues ya tengo que cambiarla, porque ya recibí información que prácticamente ya están a la par el alcoholismo, tanto en varones como en mujeres, ya está prácticamente igual, y hay etapas de la vida en que incluso la mujer bebe más que el hombre. Ya lo adaptaron como un mal social. Digo mal social porque no es malo tomarse una cerveza, tomarse una copa. El problema es que te dañes y alteres tu situación social y tu situación familiar. ¿Por qué? Porque el alcohol provoca, o el alcoholismo es una enfermedad. Y hagamos a un lado la dipsomanía, aquella persona que bebe tiempos y deja de beber 2 años, luego vuelve a beber hasta morir, como decimos en México. Perdonen si utilizo mexicanismos, pero pues es obvio, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Que hay gente que no bebe, dice, no voy a beber 2 años, o me voy a cuidar, o voy a hacer una manda, que significa una promesa de no beber 6 meses para que para mi cumpleaños yo me muera entre alcohol. Y no, el alcoholismo, aparte que daña órganos, ¿sí? Puede provocar descompensación de la diabetes, descompensación de la hipertensión, alteración del sistema nervioso, un problema familiar severísimo, pues ya puede provocar enfermedades a órganos importantes como es el páncreas, aunque no lo sabía, el estómago, el corazón, el cerebro y principalmente a la glándula más grande que tenemos en el cuerpo, que es el hígado. Por lo tanto,
Este porcentaje que menciona ya, que más varones mueren ahora prácticamente, y que está subiendo el número de varones no disminuye, pero el número de mujeres que están teniendo consecuencias por alcoholismo va aumentando. Por lo tanto, y no repara en lo social, por estratos sociales, no repara en esto. O sea, quiere decir que puede ser de un nivel de estrato social muy alto o puede ser un estrato social muy bajo. No es el alcohólico el que es de estrato bajo y el bebedor social. O sea, los dos son alcohólicos como tal. Y la palabra es como tal. Y reconocerse alcohólico es mucho más importante en sí, porque es el inicio de tu tratamiento. O sea, no vengamos con cuentos de que yo bebo cuando quiero y dejo de beber cuando yo quiera. Eso es mentira. Eso es mentira. Si empiezas a beber y continúas bebiendo y no puedes detenerte, eres alcohólico. Y asumirte como alcohólico, como enfermedad social, va a ayudar a que pueda haber una recuperación. Y el hígado, que voy a pasar a la siguiente diapositiva, es un órgano tan noble, tan bueno como tal, que puede recuperarse cuando detienes en su momento al daño al hígado por el alcohol. Pero déjenme decirles que el hígado no solamente se enferma por alcoholismo. Esa es la más común. Se llama enfermedad alcoholonutricional de Lennec. Es el término médico. Es enfermedad por Lennec. Es cirrosis alcoholonutricional, porque tiene que ver el alcohol y el no comer porque estás bebiendo. Sin embargo, la cirrosis, que es la fibrosis, o sea, el endurecimiento de la estructura del hígado, pues evidentemente, déjeme decirle que el hígado es un órgano que trabaja para todo. Todo lo que entra al cuerpo, llámese carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, ácidos nucleicos, venenos, alcohol, agua, lo que entra, pastillas, tabletas, inyecciones, tiene que pasar por el hígado. Es una verdadera fábrica. Cuando el hígado o digamos otro órgano se enferma, el hígado ayuda. Sin embargo, pero cuando el hígado se enferma, ¿quién lo ayuda como tal? Por lo tanto, es importante preservar la función del hígado. La fibrosis puede ser de muchas causas. Puede ser debido a la hepatitis A, que es la tradicional por contagio, es la epidémica. Pero hay la hepatitis B, hay la hepatitis C. Una es por transfusión, la otra es por otro virus, la C. Pero puede derivar en la cirrosis, que es cuando el abdomen de la persona crece, porque hay presencia de líquido en el abdomen. Bueno, cuando es demasiado se llama anasarca, cuando uno está reteniendo líquidos. Y comúnmente el líquido del abdomen se le llama ascitis y la gente común y corriente en el vulgo, el normal, le llama a la gente hidropesía. Es la causa más común de la hidropesía. Pero hay otras causas, ¿no? El cáncer de hígado, el hígado graso o una enfermedad genética que es la hemocromatosis, un problema del cromo en la sangre. Por lo tanto, sabemos que el hígado es de los pocos órganos que pueden regenerar. Por lo tanto, hay que entender, amigos, que no debemos exponerlo tanto, porque todo pasa por el hígado. Entonces, no le metas alcohol, porque entonces vas a tener problemas con los virus, con las bacterias, con los parásitos, con todo el proceso de digestión y metabolismo, y además con la presencia del hígado graso, que es una consecuencia de una resistencia a la insulina, con la obesidad y muchísimas enfermedades. Por eso, verán ustedes que el hígado está un papel primordial, que cuando dicen, si el cáncer de un lado del cuerpo ya llegó al hígado, ya el cuerpo ya está invadido. ¿Por qué? Porque el hígado cuando presenta tumores que vienen de otro lado, porque también puede haber un tumor que se forma en el hígado, cuando vienen tumores de otra parte del cuerpo,
significa llanamente que ya la persona está prácticamente invadida. Por último, para ir terminando, espero que le haya sido, veo que hay muchísima gente conectada, yo agradezco de sobremanera esto, porque qué bueno que les gusten mis presentaciones, qué bueno de dónde se conectan. Compartan, amigos, compartan alguna palabra que no entiendan con todo gusto. Y otra cosa, tenga sus preguntas, escríbelas, pregúntenle a la persona que les invitó, que les comenten las preguntas o compartan también a otras personas, porque estamos hablando un solo idioma, que es el español. Y como médico, mi trabajo es hacer la traducción para que el lenguaje sea claro, correcto y entendible. Por eso me interesa que lleguen las preguntas de todos lugares y con gusto a través de la persona que les invitaron yo pueda contestarlas. Estamos terminando con el cáncer de colon y recto. Se llama cáncer colorectal. Verán, son partes muy guardadas, por lo tanto los síntomas en el recto pueden confundirse, lo más común, con una hemorroide. Pero volvemos a lo mismo, Cuando un cáncer es detectado a tiempo, prácticamente se está garantizando la sobrevida. Entonces, por lo tanto, yo les convido a hacerse chequeos con el urólogo, con el oftalmólogo, con el cardiólogo, con el médico internista, con el endocrinólogo, con el ortopedista. Si todo está bien, amigos, no pasa nada, adelante. Si se llega a detectar algo, no teman. Si se diagnostica a tiempo, es curable. Porque imagínense una persona que por pena no comente que tiene problemas o alteración en las evacuaciones, o que evacúa sangre, o está delgada la evacuación, la S fecal, ¿sí? O tiene pujo. Y por temor, ¿qué hace? Debe ser hemorroide. Se pone una crema, o toma algo para las hemorroides, o pone sus fomentos tibios, o toma un antiinflamatorio, o se desparasita y la enfermedad sigue avanzando. No estoy diciendo que todo cáncer rectal sea una... Bendiciones a Puno, bendiciones. Julianita, 4 veces he estado en Puno, enamorado de ese lugar, 1000 bendiciones. Sí, sí, es cierto, Eddie. Sí, cigarro y es cigarro, alcohol, más todo lo que es. Deja de hacer ejercicio, malas noches y malas compañías. Porque una persona que te invita a beber solamente a beber no es un amigo. Eso téngalo por seguro. Pero en el caso, como mencionaba, tomando el tema del colon, pues hay que checarse, vigilar. Tengo estreñimiento o tengo diarreas o eliminé una vez sangre. No es asustarse inmediatamente, no. Simplemente observar, digo, ¿por qué esto me está pasando esto? Ok, lo que voy a hacer es ir con el médico para que me pida análisis y si se corrobora esto, me hace una colonoscopía, una rectosigmoidoscopía o un colon por enema, que son palabras médicas, pero son estudios para revisar, porque puede ser ¿qué sería? Un adenoma o podría ser un divertículo muy común en esa parte del colon, que también sangra, que también se infecta, pero lo que tenemos que hacer nosotros no es deducir por nuestra cuenta, simple y llanamente atendernos, vigilar. Esto no es normal, por eso cada persona se conoce. En el momento que detectes algo, no hagas aspavientos y empieces a deducir o a estarlo buscando en Google. No hagan eso. No hagan eso. O sea, mi sugerencia humildemente es que no hagan eso, sino simple y llanamente acudan a la persona que el médico que deseen, que más confianza tenga para que le externen y les examinen, porque es importante los diagnósticos. Wow, Cartagena. Es un departamento al norte de Colombia, ¿verdad? Tengo mucho gusto de conocer Colombia, pero nada más Bogotá. Y todo lo que es el departamento de Cundinamarca. Bendiciones, gracias. Hola, pronto esté por Cartagena, lugar histórico.
lugar histórico, la amurallada Cartagena, Cartagena de Indias. Bueno, entonces a lo que voy es que también es común en el varón y todo esto, déjenme decirles que es muchas veces relacionado con la disminución de la hormona testosterona, no directamente relacionado, pero es mucho más común a partir de los 45, 50 años, no solamente por disminución de testosterona, sino que llanamente los órganos se van cansando y puede haber mutaciones porque nuestras células se están constantemente restituyendo. Por eso es muy importante que tengamos nosotros en cuenta estas situaciones y nos vayamos atendiendo. ¿Sí? Y la última, para no dejar de mencionar, es la depresión. ¿Por qué los varones no lo consultan? ¿Por qué deducen que es normal? ¿Por qué deducen que es un mal día? ¿Por qué deducen que el varón no debe llorar, que no debe sentir tristeza, que no debe sentir melancolía, que no debe sentirse solo? Por supuesto que es normal, coméntenlo, acudan. La depresión es importantísima y es un mal social, es una endemia. Entonces, todo el mundo sufre depresión en algún momento de la vida. Claro que hay depresiones muy transitorias, pero hay depresiones mayores, que puede ser que te sientas mal por perder tu trabajo, por haberte divorciado, o se casan tus hijos, cuando muere un familiar, sobre todo un padre, una madre, un hijo, es evidente, pero hay que atendernos. No se piense que no voy a ir al médico porque no estoy loco. Los médicos no es para gente loca o gente que esté inventando sus enfermedades. Es para aterrizarte ideas y ayudarte. Y hay un mundo de situaciones en la que hay depresión en el varón y por vergüenza no se reconocen de esa manera. Incluso la depresión puede manifestarse de distintos problemas. Por un decir, una persona que empieza a enfermarse constantemente, que si el colon, que si la piel, que si problemas del sueño, es muy probablemente que esté deprimida, porque inmunológicamente está baja y en consecuencia el trasfondo puede ser depresión. Entonces no piense que esa persona que sonríe aparentemente de todo es una persona que esté estupendamente bien. No sé si han ustedes oído una poesía no recuerdo el autor, pero era reír llorando. Los payasos nos hacen reír, pero a veces son las personas más tristes e infelices del mundo. A lo que voy, que también se relaciona con una disminución de la testosterona. Y aquí sí, en la depresión es una de las causas más comunes de la disfunción sexual. ¿Y qué va a pasar? No lo consultas. ¿Y qué pasa? Te deprimes más al ver que no hay funcionamiento sexual adecuado, hay reclamos de la pareja, te sientes peor, acudes a las pastillitas, a veces no funciona porque es de tipo emocional y la consecuencia es que la depresión te hunde más, tomas pastillas para la depresión y también te sientes mal. Entonces, por lo tanto, se vuelve un círculo vicioso. La depresión también se relaciona con cambios hormonales. Lo importante, a fin de cuentas, es reconocernos, amigos, que es normal enfermarnos y que tenemos que tener, valga la redundancia, una conciencia que debemos atendernos a todos los niveles. El día de hoy hablé de las enfermedades del varón. Próximamente hablaremos de qué sugiero en suplementación para cada una de las enfermedades del varón que se menciona, más los estudios y no solamente suplementación, sino tipo de alimentación y al mismo tiempo el ejercicio. Todo eso conlleva que tengamos una vida plena e íntegra. ¿De qué sirve que vivas 90 años si va a haber 30 años de pésima calidad por descuidos y apatía de uno? Hoy en la noche, una presentación espectacular a las 8 de la noche tiempo de México, 9 de la noche tiempo de Perú, Ecuador y Colombia, 10 de la noche tiempo de Bolivia. Agrégale de México 7 horas para España e Italia, perdón, 8 horas y 7 horas para el Reino Unido e Irlanda.
Espero haber cumplido sus expectativas, crearles polémica, crearles preguntas, todo lo que quieran saber con respecto a las enfermedades del varón en este mes del varón. Como mayo fue el mes de la mujer, como octubre es mes de la osteoporosis y como noviembre es mes de la diabetes, en que los temas se van a enfocar a esos términos. Les recomiendo, hablen, comuníquense, porque callar y esperar puede ser sinónimo de complicación o de muerte. Su amigo y servidor, Rafael Toraño. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa. Gracias.